Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que están ahora con nosotros, Lorena, César, Yanile, María Virginia, mi querida Giovanna, José Luis y por supuesto a Fernando Pereira. Vamos a arrancar entonces este foro, que yo creo que además que es muy pertinente, y bueno, ya arrancamos de manera oficial este foro de Venezuela Adentro. Yo creo que es muy pertinente esta conversación que vamos a tener hoy con Fernando Pereira, porque, bueno, la expectativa del arranque de un año escolar, en las cuales la situación con los profesores, con los maestros, salarial, está tan en duda, que bueno, creo que es bueno hacer esta revisión. Fernando, ¿cómo vamos a arrancar un año escolar pues en esas condiciones? ¿Cómo sientes a los muchachos? ¿Cómo crees pues que en medio de esta situación, además de incertidumbre económica, bueno, vamos a tener este próximo año escolar? Bienvenido, Fernando, por supuesto, gracias y por supuesto bienvenidos todos. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, por la invitación para hablar de un tema vital para todos, ¿no? Para el país. Y creo, Marisabel, que la palabra sigue siendo pues incertidumbre, porque evidentemente lo que caracterizó el año escolar que finalizó fue el aumento de una brecha educativa pues que se fue ensanchando entre la educación de la mayoría de la población, de los sectores pues populares, de la población media baja que ha tenido, que es la mayoría del país, de más de 20.000 planteles públicos que pues han visto cómo en los últimos años se ha ido deteriorando la calidad del servicio, de la infraestructura, de los servicios, el acceso a los servicios públicos, que ha afectado sin duda su capacidad de operación. Y como bien mencionabas, el elemento medular que tiene que ver con la condición de vida de los docentes, las condiciones salariales, laborales, que también hemos visto pues cómo se han visto erosionadas por toda la situación social, económica, cómo la pandemia pues desnudó de alguna manera y evidenció esa situación que ya se venía dando. Entonces, no vemos una situación clara. No, los anuncios que se han hecho, pues, por ejemplo, de arreglo a la infraestructura, las Bricomil, como la gran solución a recuperar la infraestructura, la dotación y las condiciones de los centros educativos. Yo creo pues que desde el mismo momento en que se anunciaron, pues no generaron ningún tipo de certeza ni de confianza, porque estamos hablando, yo me imaginaba en el 99 cuando tuvimos el deslave de Vargas, localizado en Vargas, Barlovento, y lo que él mismo significó, y después la movilización con todas las dificultades, pero lo que fue generar una movilización social de autoridades, comunidades, la sociedad civil, la cooperación internacional, y aún con todo eso, pues los años, las dificultades y el esfuerzo que requirió, pero sin duda sentimos que hubo pues una movilización del país, ¿no? Y de un alto impacto social. Fíjate que me llama la atención porque las Bricomil la están vendiendo como la gran solución para mejorar las infraestructuras de las escuelas. Claro. Según los reportes que tienen ustedes, esto no ha funcionado así. Sí, por eso te decía, Marisabel, que hoy en día nosotros vemos como si tuviese un deslave en la infraestructura educativa, que ya no lo tenemos concentrado en un estado, sino que está distribuido en toda la geografía nacional,
Y eso requiere una inversión de una magnitud con la que ciertamente el país no cuenta. Luce como necesaria la cooperación internacional y la cooperación con los organismos Oye, multilaterales, lo Naciones que estás Unidas, los que diciendo, puedan porque ayudar. ya acudo a ti ya como profesor, como maestro, como hombre de educación. Bueno, evidentemente con las limitaciones pues, propias que impone el no poder disponer del ambiente de aprendizaje idóneo, necesario. No estamos hablando ni siquiera de cuestiones estéticas, estamos hablando de elementos básicos, de que los baños funcionen, de que la energía eléctrica, las luces, se cuente con las luces, con elementos básicos fundamentales para poder llevar adelante las actividades, tener los pupitres, contar con el mobiliario necesario. Entonces tenemos laboratorios completamente carentes de insumos, carentes de reactivos, tenemos Estamos peor que antes de la teatros. pandemia, Fernando. Sí, sí, Marisabel, por eso ahí tenemos una crisis que se fue incuando ahí, que se fue gestando durante años, la emergencia humanitaria compleja. Ya sabíamos pues del deterioro al que nos fuimos de alguna manera acostumbrando, y los centros pues se fueron de alguna manera acomodando, adaptando a poder trabajar sin contar con la cancha o sin contar con el teatro, con el comedor, con la cocina, tener limitaciones en la infraestructura sanitaria, los baños. Pero sin duda, por supuesto, la pandemia significó pues un periodo de casi 2 años con las instalaciones, las escuelas cerradas, y que evidentemente entre los daños propios del no uso, más el vandalismo, el desvalijamiento, tenemos una situación que por eso planteaba antes. No lo vamos a poder hacer simplemente con una declaración de intención. No basta con que digamos que creo que hay una voluntad y que todos reconocemos en la sociedad la necesidad de recuperar la infraestructura, las plantas de la educativa, pero insisto, eso va a requerir recursos. No basta que tú le digas a las comunidades que se organicen, que se pongan de acuerdo y que arreglen sus escuelas. Cuando estamos hablando de unas fallas en algunos casos estructural, de impermeabilización de miles de metros cuadrados que requieren materiales de construcción, de cerca, de alumbrado. Claro. Ahora fíjate, Fernando, nos están llegando preguntas ya y vamos a invitar Sí. a nuestros partners, a nuestros amigos que se están sumando a la transmisión. Y nos están llegando preguntas interesantes. María Virginia de Gemeria pregunta lo siguiente: creo que este país, comienza con un comentario muy válido, debe comenzar su cambio por medio de la educación. Totalmente de acuerdo, María Virginia, y en esas condiciones creo que es muy difícil. ¿Cuál sería la estrategia a utilizar para no seguir desmejorando la educación de los niños venezolanos? Cónchale, sí, es una pregunta de fondo, ¿no? Y creo que ha sido interesante, por ejemplo, en estas semanas ver cómo la movilización de los docentes ha logrado pues que el gremio, que ellos hayan podido poner en las calles, en el asfalto, la situación que están viviendo, que no basta que esté la infraestructura recuperada, ciertamente, si no tenemos el elemento dinamizador fundamental, motivado, comprometido, que es el docente, y que no vamos a poder ni siquiera poder arrancar si ese docente no tiene las condiciones mínimas básicas para que esté dedicado a su tarea de aprender y no tenga que estar pendiente de los insumos que tiene que comprar para preparar las tortas, para redondear su sueldo, o para pintar uñas, o para peluquería.
¿Qué opinión te merece, Fernando? Perdona que te interrumpa, sí, la opinión, sí. Lo que dijo la ministra de Educación, bueno, a los maestros, que si no le alcanzaba el sueldo, que se dediquen a otra cosa, como eso, arreglar uñas, cortar pelo, hacer tortas. Lo dijo pues, un funcionario que está al frente de la educación. Bueno, imagínate, esa es la sentencia de que entonces no tenemos presente en la educación. Ya no voy a hablar de futuro. Si yo no tengo el docente que pueda dedicarse hasta a las tareas de inspirar, dinamizar a esos estudiantes, de preparar sus clases para que sean, pues, atractivas, atrayentes, para que los muchachos pues se enamoren del deseo de aprender, y los condeno a que estén preocupados de de cuidar carros o de cómo van a hacer para vender dulces. Sencillamente, ahí sí es verdad que no tenemos ningún tipo de esperanza, ¿no? Entonces, creo que los docentes dieron el paso en cuanto a sus condiciones de llamar la atención como sociedad, de unirse, de reclamar, y sin duda no vamos a poder salir adelante si no logramos como sociedad un gran consenso en la necesidad de que a la educación hay que darle prioridad, de que hay que meterle la mano, pero para empujarla, para solidarizarse. La UNESCO tiene un informe que ha lanzado recientemente, visualizando la educación del año 2050, ¿no? Un informe pensando en las próximas décadas, los retos de la educación, y pues ciertamente allí nos plantean retos a todo el mundo de una educación que dé respuestas a los tiempos actuales, una educación que en las décadas pasadas ha llevado a que el planeta esté devastado, que ecológicamente lo estemos destruyendo, de que esté en la desigualdad más grande, inequidad en todo el mundo a nivel económico, social. Entonces, llama por un lado a replantearse la educación, y por otra parte, Marisabel plantea que ese es un reto que tenemos, pues, importantísimo, que no se va a lograr sin la cooperación internacional entre países. Y nosotros en estos momentos, sin duda, necesitaríamos un plan Marshall casi, para nada más dedicado a recuperar y a tener las condiciones mínimas necesarias para la educación, sobre todo la pública de nuestro país. Qué bueno que si estuviéramos en prensa, te tomaría ese titular. Necesitamos un plan Marshall para la educación. Eso es todo un titular. Mira, nos están llegando algunas preguntas. Lorena, desde Barinas. El escenario es preocupante. A los padres se les pide cuotas de colaboración para arreglos de la institución. ¿Esta autogestión es sostenible en mediano plazo? Ya sabemos que las estructuras no pueden recuperarse de ese modo, pero es adecuado seguir contando con esas cuotas para cubrir gastos operativos. Oye, ahí estamos, el tema del país, ¿no? En todas las áreas, los servicios públicos que no funcionan, el teléfono, el agua, y pues tenemos que buscar la cisterna, tenemos que pagarle al técnico. Estamos todos privatizados. Eso es privatización. Todo privatizado. Sí. Y de hecho, entonces, para que te arregle Corpoelec, ¿no? Y le tienes que buscar a la cuadrilla el cable, los materiales. Entonces, ahora en la educación se nos ha planteado el mismo escenario, responsabilizando, por supuesto, a las comunidades, que no es que, pues desde SECODA siempre hemos planteado la necesidad de que las familias participen activamente en la educación. Es un derecho constitucional, está en la propia LOME, el derecho de la familia y de los estudiantes, con P mayúscula, en ecología, la forma en que se está evaluando, lo que se está enseñando, cómo estamos aprendiendo. Ahora nos están diciendo que participemos, sí, para la cuota, para como se hacía añales, ¿no? Y que pues este gobierno, cuando comenzó, las personas que liderizaron la educación, ¿no?
eso fue lo que cuestionaron, ¿no? Las cuotas de las comunidades educativas, que a la gente se le pedía que pagara por la resma de papel, que pagaran por el desinfectante del baño, que eso no podía ser, que eso era una privatización. Y en estos últimos años, bueno, lo que hemos visto es eso, ¿no? Para que la escuela funcione, y donde funciona, pues se le pide a las familias que se den la cara, que recojan, que se hagan presentes, que busquen, que den de su propio dinero, que vayan a hablar con la alcaldía, que busquen dinero en una empresa, en un comercio. Entonces, estamos en la práctica, de hecho, fácticamente, en la misma práctica de privatizar, desconociendo el derecho a la educación pública consagrado en la educación, en la Constitución, pero sobre todo con respecto a la persona que intervenía, eso no es sostenible. En un país con la crisis que tenemos, justamente la mayoría de las comunidades, con la seria dificultad que tienen las familias para llegar a 15 y último, estamos nuevamente condenando a que donde menos recursos haya, las escuelas sigan deteriorándose, no cuenten con lo mínimo, y estamos perpetuando un círculo de pobreza que va a aumentar la inequidad, y por otra parte no es sostenible para nuevamente los grandes desafío y la gran inversión que hace falta. Eso puede servir para comprar un bombillo del salón, eso puede servir para suplir un desinfectante para el baño. Un pañito caliente. Tal cual. Pero no puede recuperar la red de aguas blancas o negras de una escuela. Claro. Mira, otra pregunta de Alto Barina. César, ¿existe algún compromiso notorio por parte del Gobierno Nacional en mejorar las condiciones de las infraestructuras de escuelas y liceos? Por ejemplo, algún censo o clasificación de las más y las menos vulnerables. Perdón, no escuché con... Que si existe una suerte de compromiso por parte del gobierno en mejorar las infraestructuras de escuelas y liceos, incluso una especie de censo de las escuelas más vulnerables y de las menos vulnerables. Bueno, nosotros no lo conocemos y creo que pues, es una de las limitaciones que tenemos como en las distintas áreas del país. Las autoridades educativas, jefes de zona educativa, han hablado en algunas regiones que han hecho un diagnóstico, que han de alguna manera hecho ese mapa de los centros educativos que requieren mayor inversión, desde los que más necesitan a los que menos necesitan, pero en otros casos nos hablan del 1 por 10 y que son entonces las comunidades las que están recogiendo cuáles son las prioridades. Entonces no sabemos si es quien tiene más incidencia política dentro de la estructura del partido de gobierno, las comunidades que tienen más llegada, las que pueden tener más incidencia, porque si fuera de una manera transparente y si en la página web del Ministerio de Educación nosotros pudiéramos, cualquier ciudadano, descargar y ver, pudiéramos saber cuáles son esos centros educativos a los municipio por municipio, en los distintos estados, y sabríamos cuál es la cantidad de dinero con la que se cuenta, ¿no? Que se está invirtiendo. Ese es otro elemento. Estamos hablando de planes, pero nadie nos ha hablado de la cantidad de recursos disponibles. Entonces, nosotros no tenemos esa información y creemos que justamente eso es uno de los elementos que genera mayor preocupación. Sí, Fernando, ya casi que tenemos que despedir, pero bueno, como resumen final, es preocupante, lo que estás diciendo es tremendamente preocupante. No están preparadas la mayoría de las escuelas para comenzar clases con pie firme, bien sea por infraestructura o por el déficit de maestros, profesores, y hacia allá va mi pregunta final. Hay muchos que han dejado de dar clases, ¿no? Sí, creo que ahí hay otro elemento medular fundamental, Marisabel. Las escuelas de educación no están formando docentes, la mayoría de ellas se han ido vaciando las aulas de los pedagógicos, de las escuelas de educación, porque
con la situación laboral que están viviendo, pues se han ahuyentado los estudiantes. Entonces, necesitamos nuevamente un gran acuerdo nacional, un nuevo consenso social. Por cierto que un nuevo contrato social por la educación, algo es el subtítulo de ese informe de la UNESCO de Educación 2050, reimaginando el futuro, algo así es el nombre que tiene, ¿no? Entonces, allí te plantean, si no tenemos maestros preparados, motivados, formados para la educación del siglo XXI que requieren los muchachos de estas décadas, de esta y de las décadas por venir, no tenemos vida en la educación. O sea, entonces todos los estados tienen que ser una prioridad, que las universidades estén también al ritmo de esta situación y de este llamado, que estén trabajando con el Ministerio de Educación para pensar cómo vamos a generar incentivos para que nuevamente educar sea pues una carrera que atraiga, que apasione, y si no logramos eso y le decimos a los maestros que se resuelvan, que se rebusquen y que vean a ver qué hacen, sin duda vamos a seguir viendo un éxodo, una migración de los docentes hacia afuera del país o hacia la sobrevivencia en la economía, y vamos a ver entonces en las aulas personas no preparadas, bachilleres, vamos a ver pues estudiantes que todavía no han concluido, que no han tenido ningún grado, o llamando a las personas que ya se jubilaron para que mientras tanto por unos años sigan tapando un hueco, ¿no? Entonces, de esa forma, sin duda, no vamos a lograr los retos que se requieren en estos momentos para que esa brecha educativa podamos cerrarla y no se siga ensanchando. Me quedo con este comentario de Ada, que me parece importante. Las escuelas subvencionadas por el Estado están en una situación de mayor vulnerabilidad. Se han tenido que aumentar las cuotas de mensualidad debido a que el Ministerio tiene más de 2 años sin pagar los pasivos laborales y las instituciones han asumido esos pagos. Vamos a una privatización en los sectores populares. Paradójico, pues porque, bueno, estamos hablando de un sector que debería ser masivo y gratuito, como es uno de los de las normas y de lo previsto en esquemas en los cuales pues el tema social es el gran tema a acometer. Educación y salud y seguridad son temas a los cuales el Estado tiene que abocarse, sobre todo el Estado. Bueno, mi querido Fernando, muchísimas gracias. Bueno, amiga, completamente de acuerdo con el último comentario. Sí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu participación, por comunicar tu experticia sobre este tema y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes los que nos sintonizaron y se conectaron a esta hora. Un abrazo a todos. Chao, chao. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.